Argentina es un país multicultural, donde personas provenientes de distintas partes del mundo encontraron su hogar y lograron convertirse en parte de la comunidad. Desde los descendientes de italianos y españoles que llegaron a principios del siglo XX, hasta los que arriban hoy en día desde distintos países de Sudamérica, Europa e incluso Asia. La presencia de todas estas colectividades es evidente con una simple mirada del paisaje urbano de Buenos Aires, desde el monumento a Cristóbal Colón, emplazado en la Costanera, hasta el de los españoles en Puerto Madero. Banderas, festividades y más elementos se dejan ver en las calles representando a estas comunidades. Sin embargo, si hablamos de habitantes originarias de nuestro territorio, ¿qué lugar ocupan en el espacio público? ¿Qué es el indigenismo? Según la Real Academia Española, se le dice indigenismo al movimiento que propugna reivindicaciones políticas, sociales y económicas para los indígenas, especialmente los de los países iberoamericanos. La mirada sobre estas comunidades fue mutando durante la historia de nuestro país, desde una idea del exterminio en lo que fue la llamada conquista del desierto, hasta su llegada a la Bienal de Venecia en el 2024 como representantes del país. El arte, como suele suceder, es un catalizador de estos cambios que todavía generan polémica en la actualidad. Nuestro primer paso en este viaje nos lleva a 1905, cuando el escultor Lucio Correa Morales creó una de las primeras obras verdaderamente disruptivas en el indigenismo argentino, La Cautiva. Creada a partir de la figura de una mujer tehuelche que no sabía el paradero de sus hijos luego de que fueran separados producto de la campaña del desierto, la obra de Morales rompió el canon de la escultura argentina, producida por la generación del 80, en dos sentidos. En primer lugar, dándole protagonismo a un indígena, en lugar de a los grandes personajes históricos tradicionales. En segundo, mostrando a una nueva cautiva, que ya no era esa mujer blanca, luminosa y pura que representaba la civilización, sino una india, que realizada en mármol estaba por el contrario cautiva del progreso y de lo europeo, alejada de su entorno natural y de su gente. Por primera vez se muestra una víctima de la civilización occidental y la primera representación del indigenismo en el arte urbano argentino. No será la última y, como ella, otras manifestaciones del presente nunca están exentas de problemas y resquemores. Ya me voy, ya me estoy yendo, ¿quién se acompaña conmigo? Ya me voy, ya me estoy yendo, ¿quién se acompaña conmigo? Si no se acompaña nadie, solito sigo el camino. Si no se acompaña nadie, solito sigo el camino. Muchísimas gracias a todos los que se llegaron para vernos. Para los que no me conocen, mi nombre es Tiziano Cruz, aunque mi tata y mi mamá me han bautizado con otro nombre. Hola, mi nombre es Tiziano Cruz, soy de un pueblo que se llama San Francisco, que queda ubicado en el departamento Valle Grande, en la provincia de Jujuy. Prácticamente crecí en la frontera con Chile y con Bolivia, y a mí siempre me gusta presentarme de esa manera porque de alguna manera el territorio ha marcado un poco mi cosmovisión, mi cosmogonía de presentarme e imaginar un mundo, sobre todo acá en Argentina, que es un país bastante complejo. De alguna manera lo que a mí me interesa mostrar en la práctica artística que realizo es proponer un arte o una estética del cuerpo por fuera de la norma, ¿no? La heteronorma que nos instala un modelo de cuerpo a seguir, un modelo de pensamiento a seguir, un modelo ideológico a seguir, y lo que venimos a hacer nosotros es a dejar de lado esa idea de que hay un centro que define lo que es la periferia. Yo, como representante de alguna manera de la periferia de Argentina, y cuando hablo de periferia no solamente hablo de una periferia geográfica, sino de una periferia social, económica y cultural, nosotros lo que yo pretendo hacer es que dejen de hablar sobre nosotros, porque históricamente siempre se ha hablado de la periferia o de las comunidades indígenas que existen en nuestros territorios, pero no siempre nosotros hemos podido contar nuestra propia historia, ¿no? Entonces lo que yo vengo a proponer es un cambio de paradigma donde ya no necesitamos que hablen por nosotros, ya no digan cómo tenemos que sentir, cómo tenemos que pensar e imaginar, vestirnos, hablar, etcétera, sino que ahora somos nosotros los que podemos contar nuestras propias historias. Creo que realmente de eso se trata el concepto de decolonización, que tanto está de moda en los diferentes espacios de arte,
A mí me parece que tenemos que dejar de que eso quede en lo discursivo y ponerlo eso en práctica. Mi trabajo en sí, yo me dedico al arte hacia aproximadamente desde el año 2010. Los primeros 5 años hice como un teatro más performático, más de la investigación, donde recién estaba como incursionando en este campo. Pero es a partir del año 2015 donde yo hago un clic en mi carrera artística o en mi formación o mi interés sobre el arte o qué me interesaba problematizar, y tiene que ver con la muerte de mi hermana. Mi hermana se llamaba Betiana Cruz, muere por negligencia médica en la provincia de Jujuy a los 18 años, luego de dar a luz. Ese acontecimiento me lleva a hacerme la gran pregunta, que es la gran hipótesis de mi obra, que es qué lugar tiene el arte del cuerpo en un país donde mi cuerpo desaparece ante el anhelo de una sociedad blanca, ¿no? Básicamente lo que hace esa pregunta es interpelarnos, es decir, que hay cuerpos que valen más y cuerpos que valen menos en nuestro territorio. Y de alguna manera lo que comprendí también es que lo que había pasado con mi hermana no era un caso aislado, sino que era una práctica sistemática que se ejercía y que se ejerce y que se va a seguir ejerciendo en nuestro territorio en Argentina, porque como digo, Argentina es un país sumamente complejo, todo pasa por Buenos Aires y Buenos Aires está mirando hacia una Europa, hacia una idea de blanquitud, ¿no? Y ante la imposibilidad de un blanqueamiento físico, porque no nos podemos blanquear la piel, existe un blanqueamiento ideológico, y dentro de ese blanqueamiento ideológico los cuerpos como el mío, el color de mi piel, mis rasgos y demás, y el de mi hermana por supuesto, no entramos dentro de esta sociedad. Pienso que mis obras tienen gran impacto en lo que es el espacio público, porque hay algo que a mí me interesa, que es unir dos fuerzas, que es por un lado el espacio público y el espacio privado, ¿no? Yo relaciono el espacio público con todo lo que tiene que ver con la calle, más allá del espacio geográfico, sino que las diferentes manifestaciones se dan, la democracia nos ha regalado las calles y siempre la protesta ha estado en ese espacio, ¿no? Donde todos los cuerpos se encuentran, donde muchas veces se produce como una comunión, donde no importa de dónde seamos, siempre que hay una lucha o un sentido, todos somos como iguales, ¿no? Por otro lado está lo que es el espacio privado, que es que yo lo denomino, en este caso el teatro, que yo denomino que el teatro es una práctica sumamente burguesa en términos históricos, pero digo en términos actuales le pertenece a la clase media alta, que no importa si un espectáculo es gratuito o es con entrada paga, hay una barrera, una frontera intangible que separa de quienes pueden acceder y quienes no. Entonces a mí lo que me interesa, de lo que vengo investigando hace tiempo, es cómo se borra esa frontera, se produce esa liminalidad entre lo privado y lo público, ¿no? Es lo que a mí me interesa, y cómo eso de lo que estaba relegado a la calle o a la clandestinidad, puedes dejar ese lugar y puede usurpar de alguna manera ese espacio de lo público, ¿no? Ese espacio que históricamente nos han hecho creer que no nos corresponde. En el año 2022 estrenamos un espectáculo que se llama Soliloquio, que es una obra a la que más repercusión ha tenido de manera internacional, y cuando la hicimos acá, cuando empecé a pensar el proyecto que se estrenó en el Festival Internacional de Buenos Aires, yo tenía dos propuestas de ejecución de ese proyecto. Una era en un espacio cerrado y la otra en el espacio público, la pieza original o la idea original era poder recorrer la calle Corrientes, las 70 cuadras que tenía, que son casi 7.2 kilómetros, bailar solo en esa calle, despidiéndome de lo que yo denomino el gran sueño americano o el gran sueño argentino en este caso, de las diferentes personas o artistas que viven en la periferia o por fuera de Buenos Aires que sueñan con llegar a la calle Corrientes, ¿no? Todos los que nos dedicamos a las artes, al teatro, las artes escénicas, soñamos con llegar a la calle Corrientes, con que nuestro nombre, nuestra foto esté en esas grandes marquesinas, en esa calle de las luces, en esa pequeña Broadway que tiene Argentina. Y trabajamos para poder llegar a esos lugares, ¿no? Y cuando llegamos acá a Buenos Aires nos damos cuenta que esos espacios en definitiva no nos corresponden, ¿no? Porque hay una estética del cuerpo en la que por supuesto nosotros no entramos. Entonces mi performance tenía que ver con despedirme de ese sueño, con decir, aceptar que no voy a estar en esos lugares, pero que sí hay otra posibilidad de buscar otros lugares que puedan contener nuestro cuerpo.
¿no? Entonces, de alguna manera, la intervención en la calle Corrientes fue como para despedirme de ese sueño que tenía, que en realidad no me correspondía. Y invité a 70 personas, de que eran personas migrantes de Perú, de Bolivia y del norte de Argentina también había, que viven en el barrio 31, en la Villa 31, o el barrio Mujica también como se lo conoce. Y eran personas que pertenecen a la comunidad morena de Barrio Retiro y Poderosa Andina. Y junto a ellos propusimos reforzar esa idea de venir del interior, de poseer otro tipo de cuerpo, ¿no? Entonces fue una gran despedida colectiva y una puesta en problemáticas sobre un corrimiento del cuerpo, ¿no? Realmente era plantear otra estética del cuerpo en un lugar donde está denominado por una heteronorma. Extranjeros por todas partes fue el nombre de la Bienal de Venecia del 2024. Una bienal que, respondiendo a los reclamos del mundo actual, le dio una gran importancia al indigenismo, abriendo la puerta a nuevos debates sobre la inclusión de obras producidas por comunidades originarias en espacios de exposición contemporánea, donde tradicionalmente fue exhibido el arte occidental. Creo que hay muchísimas organizaciones que en el último tiempo han tomado el indigenismo como bandera, ¿no? Para reforzar la idea de colonización en el campo de las artes y en otras disciplinas. Sin embargo, bueno, podríamos mencionar, como en el reciente caso de la Bienal de Venecia, una edición específicamente a las culturas indígenas, ¿no? De alguna manera me parece que eso está muy bien, porque ayuda a visibilizar las diferentes manifestaciones artísticas de artistas y prácticas artísticas que hay alrededor del campo indígena, porque históricamente nos han relegado a la artesanía, ¿no? Toda nuestra práctica cultural artística ha sido relegado como meros objetos de consumo del turismo. Entonces, de alguna manera, poder tener ese reconocimiento en un festival o en una edición, como es el caso de la Bienal de Venecia, permite esa visibilidad. Sin embargo, me parece que tenemos que ser personas sumamente críticas. Sobre todo, esto es un mensaje que espero que le llegue a algunos de los compañeros y compañeras, hermanos y hermanas que venimos del campo del indigenismo, que tenemos que ser personas sumamente responsables, críticas de los lugares que estamos ocupando, ¿no? No debemos ser condescendientes con ese gran mercado, porque el mercado es mercado y nos termina seduciendo, ¿no? Yo creo que es necesario trabajar para una redistribución de los bienes simbólicos y económicos para todas las comunidades, porque realmente el daño que ha hecho Europa para con nuestras comunidades es irreparable, ¿no? Entonces, de alguna manera, no me parece que nosotros, artistas individuales, como hay muchos que en este último tiempo han saltado como a la visibilidad internacional, el rédito no tiene que ser solamente para nosotros, ¿no? El rédito realmente, tanto económico como simbólico, tiene que ser para nuestra comunidad, ¿no? Por eso los invito a todos esos hermanos artistas que sean conscientes de los lugares que ocupan y trabajar para abrir puertas a otras personas que están a la espera de poder ocupar esos espacios, ¿no? Y no aportar a la objetualización de nuestras prácticas culturales, que ya demasiado este colonialismo y neocolonialismo ha hecho con nuestras prácticas. Gabriel Chaile, artista tucumano, cuya escultura estuvo recientemente emplazada en el High Line de Nueva York, el grupo de tejedoras Wichi Silat, que participó en la Bienal de Venecia 2024, y la Chola Poblete, con una mención especial de dicha bienal, son otros ejemplos de cómo el arte de origen indigenista empieza a ocupar las primeras planas de la comunidad artística. En la ciudad de Buenos Aires, la obra de Chaile también tiene su espacio a la vista de todos. Mamá Luchona, una escultura que vive entre lo privado y lo público, se erige en la entrada del Centro de Arte Art House en pleno microcentro porteño. Mi nombre es Gabriel Chaile, soy artista visual de Tucumán. Nací en el año 85 y actualmente vivo y trabajo en Portugal, en Lisboa.
Bueno, Mamá Luchona es una escultura que hice para la Trienal del New Museum. Ya ni me acuerdo de qué año, del 2019 creo. O, no me acuerdo bien, pero... Y esa obra es una pieza grande que tiene como 300 huevos, me parece, de gallina. Y esa obra está basada un poco en la potencialidad como de los seres, ¿no? Es como una pieza que remite a la cerámica del noroeste argentino, ¿no? Puntualmente a la cerámica Cóndor Huasi, solamente que está como más redondeada la forma, ¿no? Y es como una especie de ser que, como una, ¿viste cuando las arañas van a tener sus hijos y es como que está llena de hijitos? Pero acá ni siquiera son los hijos, es como, simplemente son los huevos, ¿no? Y está como a punto de explotar. Yo pensaba, me acuerdo cuando la hice, en el personaje este de Mario Bros que tira hijitos, ¿viste? Que, esa nube creo que era, ¿no? Y pensaba en esa situación el concepto de la mamá luchona, ¿no? Que creo que es latinoamericano, que habla de una madre adolescente soltera, que cría a sus hijos, que quiere joda, quiere vivir y tener su hijo, y que es juzgada, ¿no? Esa maternidad es juzgada por el resto, considerada mala madre, ¿no? Inclusive. Entonces a mí me interesaba poder jugar un poco con ese término, ¿no? Y entender en realidad que hay diferentes formas de proyectar una vida, ¿no? Y que además esa vida está atravesada por la militancia de otro ser que en realidad son quien te compartió principios, ¿no? Que después uno usa para desenvolverse en la vida. Entonces, básicamente, eso me interesaba, ¿no? Que esa escultura represente ese momento. Me parece que era una bienal que presentaba como una propuesta interesante, como necesaria, ¿no? Bueno, yo fui a acompañar a Claudia y al grupo Silat a la inauguración y también, bueno, me encontré con la Chola, festejamos su premio y después, no sé, como hay la forma de proponer, digamos, no es algo que me interesaba específico de la Bienal. Me parecía que todo estaba como en un mismo plano, ¿no? Y que había muchas cuestiones que eran, cuando uno piensa rápidamente en Latinoamérica, ¿no? Y es como la primera imagen que se te viene estaba muy presente, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Y obviamente había obras que me interesaban, artistas que me gustaban más, ¿no? Como Silat, que yo fui a verlo, específicamente a ellas, y después unos artistas de Guatemala que me gustaban. Yo creo que hay algo de esa apropiación del espacio, de tomar la calle en ese sentido, que es interesante. No sé si yo lo manejo bien, porque bueno, son otras reglas, no es una sala de un museo, la gente va rápido, sobre todo en Nueva York, ¿no? Me parece que si hay un manifiesto en la escala, en la escala, en la fragilidad del material, en el espacio público, que es algo que intento sostener, ¿no? Porque normalmente las esculturas del espacio público están hechas para que duren,
como en una idea utópica para siempre, ¿no? Y yo no estoy interesado en eso. Porque me parece que hay formas que... Cuando digo forma me refiero en el sentido más abstracto de la palabra, ¿no? Que se sostienen también por la comunidad que decide cuidar esa forma, ¿no? Si en un momento esa comunidad ya no la cuida, quiere decir que ese tema ya no le interesa, ¿no? Que esa forma ya no le interesa. Entonces, para mí es importante en ese sentido entender el mantenimiento el sostén de algo en función de que realmente hay un grupo humano que milita que eso debe sostenerse, ¿no? Bueno, me invitó Cecilia Alemany, la curadora, a hacer una obra en el Highline. Y bueno, básicamente me contaron de los problemas técnicos que hay ahí con el viento, la lluvia, la nieve, etc. Y bueno, yo me detuve a pensar en los no, en realidad, y a tratar de entender de si realmente quería hacer una escultura alta. Entonces decidí hacer una escultura paisada, que se pueda desarmar y que en realidad alimente al jardín. El jardín también es algo importante del Highland, que lo cuidan un montón. Entonces yo pensé, bueno, hago una escultura que acompañe la dinámica del jardín, que es tan importante, ¿no? Pero bueno, no siempre, del otro lado, no siempre se espera eso, ¿no? Como ahí, no sé, a mí me interesaba que se destruya realmente, pero bueno, eso no sucedió. A mucha gente le gustó, a otras personas les parecía que no estaba bueno que se desarme, que se destruya, y a mí me gustaba ver cómo se iba deteriorando la forma, y iba perdiendo el rostro y las cejas, ¿no? Como parte de lo que era originalmente. Y no, bueno, tenía esos dos. Importante también es lo que yo quería, ¿no? Bien o mal, el indigenismo parece haber recorrido un largo camino desde que Lucio Correa Morales inauguró su versión de La Cautiva hasta hoy.